¿Seguimos en streaming? Eh, bueno, nuestro próximo presentador es el doctor Matías Hepp. Él es del Laboratorio de Investigación en Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de la Santísima Concepción de nuestra ciudad. Y hoy nos va a presentar su charla titulada Papel del eje HDAC6 STAT3 en vías inmunomoduladoras en células de cáncer colorectal. Así que lo recibimos con un aplauso, por favor. ¿Tiene que ser con este o este también funciona? Sí. Prefiero eso porque tengo mal pulso. Así que... yo no sé si mi presentación va a ser tan entretenida como la anterior, les digo al tiro. Pero bueno, como decía Rodrigo, bueno, les voy a presentar el trabajo del laboratorio. Este es un trabajo que llevamos trabajando, no sé, desde que llegué a la Católica, en 2018, entre medio pandemia, tratar de obtener fondos. Y efectivamente la idea original de este proyecto era analizar ambas vías, o sea, ambas líneas celulares, se podría decir, cáncer y la respuesta inmune. Por tiempo, la respuesta inmune no la hemos podido ver en células del sistema inmune. Pero bueno, lo que les quiero hablar principalmente es que el cáncer, ¿cierto?, es una enfermedad multifactorial, ¿cierto? Tiene un montón de indicadores que regulan, ¿cierto?, el metabolismo y el ambiente, y el microambiente principalmente. Y resulta que dentro del tumor nosotros tenemos un proceso inflamatorio, principalmente dado por citoquinas proinflamatorias, ¿cierto? Ahí tengo algunos ejemplos. Tenemos también inmunosenescencia, ¿ya? Empiezan a haber, desde el sistema inmunológico hacia el cáncer, empieza a haber una respuesta, bueno, en ambos sentidos, de tratar de frenar este sistema, esta respuesta, ¿ya? Y lo otro, empiezan a haber procesos de angiogénesis, por ende empiezan a llegar nutrientes, empieza a cambiar ese ambiente, ¿ya? Y si nosotros evaluamos no se ve mucho el marcador, ¿ya?, pero da lo mismo. Si nosotros evaluamos principalmente los checkpoints o los hallmarks del cáncer, ¿ya? Hoy en día se sumaron 4 más, no los quise incluir porque eso ya son de este año, son ultra nuevos, ¿ya? Pero hay uno que es súper importante, que es cómo el cáncer evita al sistema inmune, ¿ya? Eso por mucho tiempo fue casi olvidado, a nadie le gustaba ese tema porque era muy complejo de estudiar, ¿ya? Y resulta que en el ambiente tumoral nosotros tenemos muchas células del sistema inmune involucradas, ¿ya? Muchas. Entonces, y entre medio está el tumor. ¿Sí? Es así. De hecho, si uno ve el porcentaje o la relación que hay entre células del sistema inmune y el cáncer, andan por ahí, ¿ya? Son bien similares. Entonces, esto es una de las cosas que nos interesó, ver cómo el cáncer está haciendo este proceso de evitar al sistema inmune, ¿ya? Y uno de los modelos que a nosotros nos interesó es cáncer colorectal. ¿Por qué? Porque dentro del mundo tiene una incidencia altísima, es el tercero a nivel mundial, y en Chile, lamentablemente, es el segundo en incidencia. Ya está casi llegando a ser el primero en muerte, ¿ya? Si bien es un cáncer, un tipo de tumor que puede ser extirpado, ¿cierto?, lamentablemente tiene una recidiva muy alta a los 5 años. Y esa recidiva es súper violenta y por lo general va con muerte, ¿ya? Y bueno, si en Chile es el segundo, en Biobío no es distinto, ¿ya? En Biobío esto es del 2018. Les pido disculpas, pero el DEIS no ha liberado datos actualizados, ¿ya? El cáncer colorectal es el tercero en Biobío. Ya, es uno de los cánceres más presentes y que ha aumentado su incidencia en los años. Todos los cánceres van bajando en su incidencia, el cáncer colorectal va aumentando su incidencia. Entonces, por eso es que llegamos a interesarnos en este tipo de tumor, que además es un tumor bien particular, ¿ya? Porque es un tumor sólido, bien encapsulado, ¿ya? Es de difícil acceso, que es otra cosa súper importante. Por ende, muchos estudios con respecto a la respuesta inmune que tienen este tipo de tumores, no hay mucho, ¿ya? Sí, en melanoma, en pulmón, renal también. Pero en colon no hay mucha información de cómo responde el tumor al sistema inmune, ¿ya? Entonces, nosotros nos tomamos de la mano de
un análisis de unos estudios anteriores que habían hecho en melanoma, ¿ya? Donde analizaban el rol de HDAC6, que es una histona de acetilasa. Histona de acetilasa quiere decir que son proteínas o enzimas que deacetilan histona. Ya. HDAC6 es especial, es el niño símbolo, se podría decir, porque es la única que actúa a nivel citoplasmático. No deacetila histona, deacetila otras proteínas. Es súper especial, ¿ya? De hecho, entre el 90 y 99% de HDAC6 está en el citoplasma. Y es una histona de acetilasa, ¿ya? Y lo que queríamos ver es cómo regulaba a STAT3, que es un factor de transcripción principalmente activador. De hecho, su nombre lo dice, ¿ya? Es un activador. Y en melanoma lo que vieron es que al estimular células, de hecho tumores o células primarias de tumor, les inducían la respuesta inflamatoria con interleuquina 6, veían que STAT3 se activaba. Y en conjunto con la activación de STAT3, veían que aparecía un ligando, que es PDL1. PDL1 es el ligando de PD1. ¿Ya? Este se expresa tanto en células presentadoras de antígeno como en tumores. ¿Ya? Y PDL1 es un ligando de represión de respuesta inmune. O sea, le dice al sistema inmune, ustedes no tienen nada que hacer acá, inhíbanse, no nos reconozcan, el tumor le dice, no nos reconozcan como algo impropio. ¿Ya? Porque el sistema inmune lo que hace es reconocer lo propio de lo impropio, ¿ya? O de lo no propio. Entonces, esto lo vieron en melanoma y lo que habían visto es que al tratar, uno de los blancos, o la proteína que generaba esta activación al inducir con interleuquina 6, aparecía HDAC6. Y HDAC6 se sabe hoy en día que es capaz de acetilar a STAT3 y eso permite que STAT3 se active, es una vía bien compleja, se las voy a mostrar después, se active por fosforilaciones. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurría si bloqueábamos, o sea, en este estudio bloquearon HDAC6, ¿cierto? Y lo que vieron era que efectivamente estas son células de melanoma, ¿cierto? Que son de ratones knockout para HDAC6 y lo que observaron era que al tratar con interleuquina 6, ¿cierto? PDL1 disminuía su sobreexpresión, ¿ya? Que era lo que habían visto en las células Walter. Entonces, considerando esto, quiere decir que esta vía estaba afectando de alguna forma la respuesta que estaba ejerciendo el tumor a través de PDL1. Además, en un ensayo hecho en ratones, ¿cierto? Analizaron cómo afectaba el crecimiento tumoral el tratamiento con este inhibidor de HDAC6 que se llama Nexturastat, es el que sale ahí como NextA, ¿ya? Y esto además también lo analizaron en conjunto con un tratamiento que es una inmunoterapia, ¿ya? Que se hace a través de anticuerpos bloqueantes de vías o de los checkpoint inhibitors, ¿ya? Que es eso, tratar al ratón con el anticuerpo para PD1. Eso quiere decir que va a bloquear la interacción con PDL1 para evitar esta inhibición de la respuesta inmune. ¿Y qué es lo que observaron? Era que efectivamente al tratar ya solamente con Nexturastat había una diferencia, si bien era levemente significativa, ¿ya? Pero cuando hacían el tratamiento dual, que es este de acá, el moradito, había una respuesta que era significativa. ¿Qué es lo que dio a entender esto? Era que se podía generar esta respuesta de coadyuvante, ¿cierto? Estimulando, además de bloquear la inhibición de la respuesta inmune, ¿cierto? Pero era estimular además el que no se exprese PDL1. O sea, estábamos atacando la vía o la respuesta de la célula cancerosa por dos vías, ¿ya? Esto, hasta aquí, hermoso, lo queríamos ver en cáncer colorectal, ¿ya? ¿Y por qué principalmente? Porque STAT3 se regula, como les adelanté antes, ¿cierto? Por fosforilaciones. Estas fosforilaciones permiten que vaya al núcleo y cumpla su función como factor de transcripción.
HDAC6 es el que hace posible que se pueda fosforilar principalmente porque de acetila un grupo que está cercano donde están las dos fosforilaciones activantes de STAT3 y por ende es el que ayuda a que estas fosforilaciones permitan que STAT3 cumpla su rol. Ya. Y eso era, como les digo, a través de este eje que nosotros estamos analizando. Y STAT3, además, tiene dos blancos conocidos dentro de los checkpoint inhibitor, que son PDL1, que es uno de los ligandos de uno de los receptores de silenciamiento, y el otro CD40, que también responde suprimiendo la respuesta inmune. ¿Ya? Entonces, queríamos ver, nosotros lo que quisimos ver entonces es, ¿pasa esto o se puede generar esto también en cáncer colorectal, que es un tumor sólido de difícil acceso? Y lo primero que hicimos, tal como dijeron recién, fuimos a las bases de datos y buscamos cómo estaba la expresión de PDL1 en los tumores. Nosotros, ojalá tenga harto PDL1. Maldición. Entonces, y esto era cuando ya estábamos en pie de avanzar con el proyecto. Entonces lo que dijimos fue, porque yo inicié todo este proyecto en el 2018, pues esto salió el 2019. Entonces, ¿qué hago? Entonces ya, partimos, seguimos con la historia y por eso es que no solo nos quedamos con PDL1, sino que quisimos ir un poco más allá y ver cuáles eran las vías inmunomoduladoras, ¿ya? O cuáles eran las vías que podían modular la respuesta inmune, ¿ya? Como les digo, ha sido un trabajo largo, entonces aquí ¿podrá la inhibición de HDAC6 regular otras vías inmunomoduladoras en cáncer colorectal? Ahí debería haberle puesto células de cáncer colorectal porque nosotros no tenemos acceso a los tumores todavía, pero estamos en vía de eso. Entonces, lo primero que hicimos, veamos cómo responden estas células a compuestos que son inhibidores de las HDAC. ¿Ya? Existen unos que son generales, que, bueno, yo no les conté esa historia porque me tengo que acotar al tiempo, pero dentro de las HDAC, ¿ya? Existen, las más conocidas son 11, ¿ya? Porque hay una familia que se llaman las sirtulinas, que son 7 más. ¿Ya? Entonces, dentro de las 11 HDAC existen inhibidores que son para todas, que se llaman pan-inhibidores, y hay otros inhibidores que son específicos. Uno de estos es Nexturastat. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Comparamos cómo era la citotoxicidad de estos dos inhibidores en estas células de cáncer colorectal, más, o sea, en células de cáncer colorectal, más unas células que son de origen normal, pero con todos los procesos de transformación que tienen, yo ya no puedo decir que son células normales, pero son de origen normal, ya de tejido que era normal en ese minuto. Que es el primer recuadro, ¿ya? Esas son las CON, que son células normales, ¿ya? Estas células respondían, en azul vemos a Nexturastat en concentraciones crecientes y Panoinostat, que es el inhibidor inespecífico, que es un pan-inhibidor, ¿ya? Se llama Panoinostat, justo coincide, ¿ya? Y vemos que obviamente la respuesta citotóxica de Nexturastat era menor. ¿Por qué? Porque solamente actuaba sobre una histona de acetilasa y no en toda la familia, ¿ya? Empezamos a ver esto en dos líneas celulares de cáncer colorectal. Les pido disculpas no haber puesto los nombres, se me pasó completamente. Estas son las HCT116, que corresponden a un modelo que emula un carcinoma, ¿ya? de colorectal. Y en este caso este es un modelo que se llama las células HT29, que corresponden a un adenocarcinoma. Si uno los evalúa, podría ser etapas diferentes en avance, ¿ya? Carcinoma sería un estado un poco menos avanzado y adenocarcinoma es un cáncer un poco más avanzado, si lo queremos ver como si fueran cáncer, ¿ya? Entonces, lo que observamos acá finalmente es que la respuesta de las células de cáncer eran menos afectadas finalmente por Nexturastat, ¿ya? Posterior a esto, nosotros quisimos ver cómo respondían a una concentración determinada, esto se hizo a 24 horas, cómo respondían a un periodo más largo y ver cómo iban respondiendo con respecto al tiempo, ¿cierto? Si es que lograban estas células mantenerse creciendo, porque no las queremos matar, ¿ya? Ese es el punto, que no queremos que se mueran, ¿ya? Y lo que vimos es que tanto las células normales como las dos líneas de cáncer, ¿cierto?
respondían de forma similar a como si las estuviésemos cultivando con DMCO, que es el vehículo en este caso para la droga. ¿Ya? Entonces, con esto nosotros dijimos, ya, pues podemos continuar porque efectivamente no se nos van a morir las células. Y lo primero que vimos, ya, veamos si Nexturastat en estas líneas celulares es capaz de inhibir a PDL1, como ya estaba descrito en melanoma, y logramos observarlo hasta, bueno, hicimos los estudios hasta 16 horas, y vimos que en las células normales, que son las que salen a la izquierda, PDL1 ni siquiera es afectado, ¿ya? No tiene variación. Y en las HCT y en las HT29 sí hay una disminución que además es significativa de la expresión del mensajero de PDL1. Chuta, bien. O sea, responden, eso es lo bueno. En tumor hay que verlo a futuro, eso es tarea para el Matías de mañana. ¿Ya? A nivel proteico nos llevamos una sorpresa porque, bueno, se ve que en las CON sí hay un leve efecto. De hecho, estamos tratando de explicar por qué a las 4 horas baja tanto. Yo sé que puede ser un efecto del Western blot, pero la carga está correcta, ¿ya? Y en las HT29 y en las HCT116 tiende a disminuir. Ya desde las 4 horas es bien parecido en ambas líneas celulares. ¿Cómo ocurre esto? Bueno, ahí se me había olvidado. ¿Cómo ocurre esto? Aquí analizamos modificaciones que ocurren en STAT3 debido a la acción de HDAC6. Y aquí lo que observamos es que, bueno, la acetilación tiende a aumentar. ¿Ya? Aquí no se ve, tengo las cuantificaciones, no las puse también porque era un exceso de información, pero tiende a aumentar si es que uno es bien detallista, ¿ya? En ambas líneas celulares. En las normales es súper extraño porque es como que desaparece y después reaparece entre las 16 y 24 horas. Estamos viendo cómo explicarlo, ¿ya? Lo bueno de esto es que la fosforilación va de la mano con la acetilación, pero opuesto. Y eso era maravilloso porque bien, servía. Entonces, ¿por qué? Porque si bien aumenta la acetilación, la fosforilación disminuye. Y va de la mano con lo que nosotros ya habíamos visto, que estaba en literatura, que podía ser la vía. No sabíamos si en estas células funcionaba. Esta es una de las modificaciones por fosforilación que corresponde al residuo 705, que es el importante finalmente para que STAT3 cumpla su función en el núcleo, ¿ya? Hay otra fosforilación que es la 727, que es importante para que ocurra la 705, ¿ya? Pero la 705 es la importante para que cumpla su función como factor de transcripción. Entonces, con esto fuimos a ver cómo respondían estas células a un estímulo inflamatorio o un ambiente proinflamatorio. Ya que no tengo tumores, voy a emular el tumor en el cultivo. Entonces hicimos tratamientos con interleuquina 6, ¿ya? Igual fue a periodos largos. Yo sé que interleuquina yo puedo hacer un golpe de interleuquina, por decirlo, por un periodo corto y después veo el efecto. Nosotros quisimos exponerla, emulando el ambiente tumoral, ¿ya? Igual fue bien arriesgado, mi colaborador me retó, pero bueno, da lo mismo. La cosa es que después de ese tratamiento con interleuquina, nosotros hicimos 2 tratamientos más. Uno con Nexturastat a 24 horas, hasta 24 horas, y ahí iban desfasados los tratamientos. ¿Por qué? Porque primero quisimos inducir la respuesta inflamatoria y después ver qué ocurría con Nexturastat en presencia de interleuquina, que es el último caso que vemos acá. Entonces los ensayos son a tiempo final de 32 horas, ¿ya? Y además de analizar interleuquina 6, también vimos qué pasaba con interferón gamma, que también es una citoquina que sabemos que STAT3 responde a este estímulo. Resulta que es una respuesta más lenta, ocurre a tiempos más largos, entonces ya nos quedamos con interleuquina 6 que tenía una respuesta mucho más rápida. ¿Qué lo hicimos entonces a posterior? Ver cómo respondía a interleuquina 6 las células, las HCT y las HT29, ¿cierto? Y vimos que ambas células son capaces de responder en el tratamiento dual, que es emulando esto que les muestro a la izquierda, ¿cierto? Veíamos que había estimulación por interleuquina 6, hay una disminución de la expresión solamente por Nexturastat, que también estaba descrito en los resultados anteriores, porque aquí estamos viendo la expresión de PDL1, ¿cierto? Y en el tratamiento dual, efectivamente, esta estimulación es capaz de revertirse a través del tratamiento dual, ¿ya? Y esto para ambas líneas celulares de cáncer. Aquí ya no estoy incluyendo el control, que son las células normales. Y además quisimos ver
si esto afectaba la expresión de interleuquina 6. Yo sé que puede ser redundante, pero no la afectaba, se mantenía igual. Y lo mismo que hicimos anteriormente, vimos la expresión, ¿cierto?, del mensajero, queríamos ver qué pasaba con la proteína, y resulta que en los tratamientos, esas son las sin tratar, ¿cierto?, las expresiones de las fosforilaciones y acetilaciones de estas tres estaban como correspondían, ¿cierto?, como las habíamos visto, y en el tratamiento dual, esto, porque el segundo, se me olvidó marcarlo, se ve la estimulación, ¿cierto?, de interleuquina 6, sobre todo con la fosforilación, ¿ya? No se ve tanto en las CON, y era lo que les había dicho antes, que en las CON la respuesta es como, no le ocurre casi nada, ¿ya? Entonces, esta estimulación nosotros queríamos ver si se podía revertir, y bueno, es leve la disminución, nosotros ya tenemos hartos plots, esto está cuantificado y efectivamente tiende a disminuir un poco, ¿ya? O sea, el efecto sí está ocurriendo, y además la acetilación, si ustedes se dan cuenta, tiende a aumentar, ¿ya? Quisimos ver si esto también lo podíamos detectar por citometría. Esto lo voy a mostrar súper rápido porque aquí lo que muestro es cómo en celeste vemos fosfostat 3, ¿ya? Y vemos que efectivamente hay un aumento con respecto al control, que es el rojito, ¿ya? Y cuando tratamos con nexturastat, esta fosforilación tiende a disminuir. Cuando hacemos el tratamiento dual, si ustedes lo comparan, esas son las CON, perdón. Si ustedes lo comparan con solamente la estimulación con interleuquina 6, siempre tiende a disminuir la cantidad, el total de la fosforilación. ¿Dónde está ahora ese STAT3 fosforilado? ¿Cierto? No se ve muy bien, les pido disculpas, ¿ya? Pero si nosotros analizamos el control, que es el sin tratar, ¿cierto?, versus el tratamiento dual, vemos que tiene un cambio de localización la fosforilación y la acetilación. La acetilación tiende a ir de un sistema bien difuso a ir a citoplasmático, así, pero es súper notorio, que es este de acá. Y en el caso de la fosforilación, tiende de pasar un poco citoplasmático y nuclear a casi todo nuclear, ¿ya? Se ve súper mal, les pido disculpas, ¿ya? Pero ahí ahí hay un núcleo, por ejemplo, y tiende a verse súper claro. Pero como este no está muy claro, hicimos un fraccionamiento, ¿ya? Acá solamente les muestro lo que hicimos con HCT116, las HT29 las dejé para después. No se las voy a mostrar. Y en el fraccionamiento nuclear, o sea, en el fraccionamiento celular, finalmente respalda lo que vemos acá, ¿ya? Esto solamente lo hicimos con la fosforilación, porque la acetilación, la verdad es que no nos está diciendo si STAT3 está activado, ¿ya? Y se corrobora lo que habíamos visto. Esto lo voy a pasar rápido. De aquí hicimos un RNA-seq. Ese RNA-seq se analizó comparando control con interleuquina y después interleuquina con el tratamiento dual, ¿ya? Lo que observamos es que en los controles versus interleuquina, la verdad es que la estimulación no es mucha. ¿Por qué? Porque puede que estas, al ser células cancerosas, ya tienen una respuesta inflamatoria per se, ¿ya? Eso es lo que creemos. Pero cuando analizamos el tratamiento dual, o sea, interleuquina 6 sola versus el tratamiento dual, ¿cierto?, vemos que hay un grupo de genes que son los que nos interesan porque están respondiendo contrario, o sea, están efectuando la reversión de la estimulación, ¿ya? Porque acá este es un mapa de fold change, o sea, un gráfico de fold change, un gráfico de volcán, viendo el fold change de estos genes, y estos son los genes que nos interesan, que son genes que estarían respondiendo al tratamiento de nexturastat sobre lo que está ejerciendo interleuquina 6. Lo mismo hicimos con las HT29, ¿cierto? Y aquí vemos un grupo de genes que finalmente es el que nos interesó. Hicimos el gene ontology de estos comportamientos, de estos grupos de genes, y bueno, tenían el gene ontology es tan generalizado que te muestra todo, ¿no? O sea, de repente, no sé, aquí hay uno que dice, hay uno que decía VIH, acá está, infección de VIH, y me salen los dos ya, pero eso, decía, es tan específico. Entonces lo que quisimos ver era cómo cambiaban con respecto a todas estas células los genes que nos interesaron. Y aquí encontramos esos dos genes en HCT116,
estos 3 genes en HT29 que tienen una respuesta como es lo que esperamos. ¿Ya? Este es el paso a paso. Hicimos la red de asociación funcional de estas proteínas y resulta que sí están interaccionando entre ellas, tienen una conversación. Y el título final de la presentación, que es lo importante, efectivamente encontramos vías inmunomoduladoras que están afectadas por esto. Este es el resumen del Gene Ontology, viendo los fold change y respetando los p-value de toda la expresión. Y además de este, quisimos ir a uno más específico, que lo hicimos a través del mapa KEX, ¿ya? Y aquí lo que encontramos, y que es lo que más nos gusta, es que sí aparece PDL1, la expresión de PDL1 y la vinculación con estas respuestas inmunomoduladoras, ¿ya? Entonces, las conclusiones, bueno, se demostró que Nexturastat es menos citotóxico que Panovinostat en estas células, que la inhibición de HDAC6 afecta la expresión de PDL1 en ambos modelos, tanto a nivel de mensajero como proteína, que también no estaba descrito. Y esto es lo que más me gusta, que Nexturastat es capaz de reprimir la activación de STAT3 alterando los niveles de la acetilación, así como la fosforilación de la tirosina 705, que es la importante. Y para cerrar la presentación, la inhibición de HDAC6 logra modular vías de respuesta inmune o inmunomoduladoras en células de cáncer colorectal. ¿Qué queda? Hacerlo ahora en cocultivo con células de sistema inmune. No. Ahí tengo que ver cómo lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer. Y también conseguir los tumores, que es la parte, yo creo, más compleja. Mis colaboradores, Alejandro Villagra, Carlos Farca y Roxana Pincheira acá, ellos son con los que estamos siempre discutiendo todas las... Carlos en realidad hace toda la parte informática, él es el bioinformático que conozco y sí me ayudan todos, así que... Y a mi laboratorio, bueno, aquí esto es el lugar a donde nosotros estamos físicamente, somos 5 laboratorios en el mismo espacio. Ese es mi laboratorio específico, es la unidad de epigenética e inmunoterapia, donde está Estrella Armijo, Fernando Rivas, Constanza Ardones, Catherine Salgado, Camila Navarrete y José Luis Reyes, que ellos ya se fueron, ya son titulados. Y este trabajo que les presento es parte de la tesis de Camila, la tesis de Constanza Mardones y el trabajo de Fernando, que es mi asistente de laboratorio. Brazo derecho, izquierdo, pie derecho, pie. Eso, muchas gracias. ¿Preguntas para el expositor? Yo sé que lo saqué un poco del tema. Lo saqué como... Me fui para otro lado, pero... Sí se puede, ¿no? Sí. Si no hay dudas. Espero que hayan entendido. Ya, bueno. ¿Ya? Si no hay consultas, agradecemos al doctor Matías Gemma. Yo tengo una consulta. Matías, tu presentación realmente está bastante buena. Me interesa mucho lo que es el cáncer colorectal. ¿Existe alguna incidencia entre la aparición de pólipo o algunos marcadores iniciales entre pólipo y cáncer? Buena pregunta. A ver, lo que nosotros estamos viendo ahora lo estamos analizando desde el punto de vista de biomarcadores. Lo que estamos haciendo es un estudio, está bien en versión beta, yo diría que gamma, y lo que queremos ver es si aparición de algunos biomarcadores dentro de lo que incluimos PDL1, ¿ya? Hay una coincidencia entre el estado avanzado del pólipo, ¿ya? No lo tenemos hecho, pero sí se puede hacer. Y lo vamos a hacer. Espero, si sale fondos y muestras, lo vamos a poder hacer. Y lo otro es que es difícil analizar estados poco avanzados, ¿ya? Porque este es un tumor, un cáncer, que lamentablemente tiene una presentación clínica tardía. Pues tú vas al médico y te lo encuentran casi de suerte. Casi todo el cáncer colorectal. Entonces, encontrar un pólipo en estado 0, por ejemplo, es casi imposible. Estado 1 puede que sí, en una colonoscopía que te lo encuentren, ¿ya? Pero por lo general esta enfermedad se encuentra del estadio 2 hacia arriba, ¿ya? Entonces, por eso, pero la idea es encontrar y buscar esos marcadores. Nosotros quisimos incluir PDL1 igual, porque si hay respuesta acá, podría ser un posible tratamiento futuro.
Ok. Eso. Consulta, ¿por qué considera que sus imágenes de fluorescencias tienen mala calidad y cuál sería la razón? Porque me las enviaron ayer y la verdad es que no pude hacerle el tratamiento para que se viera un poco mejor. O sea, me faltó tratamiento de las imágenes. Eso es, esa es la verdad. No, están buenas. Uy, sería bueno, sería bueno. No, esas me las envió la alumna que hizo los análisis y no me las mandó así, las vi y dije, "Ay, apenas se ve". Ya. Pero eso. Y disculpen. Gracias. Va. Otra más, otra más. Otra más. Con respecto a la proyección que tiene tu trabajo, Matías, me queda la duda, ¿cómo después quieres plantear esto para un potencial tratamiento o para la recidiva, como dijiste al comienzo? Ya, lo que pasa, a ver, todos los tratamientos, las inmunoterapias han presentado en la actualidad recidivas, vuelven a aparecer los tumores. ¿Por qué? Porque el cáncer es inteligente y busca el cómo bypasearse el tratamiento. Lo que se quiere hacer en este caso es ver cómo podemos tratar, por ejemplo, las células de sistema inmune primero, en conjunto con el cáncer, inyectarles, porque esto es hacer, ojalá así como un tratamiento adaptativo, una inmunoterapia adaptativa, que es esta, saco, trato y después se las inyecto al paciente. Esa es la idea de hacerlo, ¿ya? Como el foco. Entonces, por eso está la intención de hacer estos tratamientos duales, primero verlo en cultivo si funciona y después empezar a tratarlo en ratones. De hecho, esa es la proyección que tengo con es el proyecto que mandé a Fondes. ¿Ya? Pero por allá va, es ver cómo puedo buscar tratamientos de ayudante a las terapias ya existentes. Pero en colorectal hay muy poco en inmunoterapia, muy, muy poco, por la dificultad de llegar al lugar. ¿Ya? Haciendo un pequeño... Última pregunta en honor perdón. Lo que pasa es que hay ciertos estudios en donde algún Salmonella typhimurium tiene tactismo por los cánceres colorectal. Quizá eso sería bueno verlo. Habría que ver cuál es el receptor. De caballo de Troya, enviar cierto esto, ya que este tipo de bacteria escoge células tumorales de colorectal antes de las células epiteliales sanas. Las normales. Sí. Ya en ese caso habría que hacer la búsqueda de cuál es el receptor que estaría involucrado en eso y lo más probable es que se esté sobreexpresando. Tenemos muestras, así que si lo sabéis, vemos los partidores. Sí, ni un Eso se problema, puede una hacer pequeña rapidito. colaboración. ¿Sí? ¿Viste? Sí. Gracias, Ya. María. Agradecemos la presentación del doctor Matías Hepp.